Si no lo llevamos, nadie nos va a creer. El campamento en Cades Barnea era un hervidero de expectativas y temor. Ante la orden de Moisés, 12 hombres fueron seleccionados para una misión que definiría el futuro de la nación. Caleb, representando a la tribu de Judá, no fue elegido por su linaje, sino por una fortaleza que ya era evidente para todos. Al cruzar la frontera invisible entre el desierto y la tierra prometida, el paisaje cambió drásticamente. El aire seco de la estepa fue sustituido por la humedad de los valles y el aroma de la resina de los cedros. Pero Caleb no se dejó embriagar por la belleza del terreno. Su mente, entrenada en la observación estratégica durante sus años en Egipto, procesaba cada detalle como un mapa de guerra. A medida que se internaban en el sur de Canaán, el grupo de espías se movía como una sombra entre los riscos. Caleb observaba las fortificaciones de las ciudades-estado cananeas, muros de piedra maciza que se alzaban desafiantes sobre las colinas. Eran estructuras que seguían los modelos de arquitectura militar de la Edad del Bronce, diseñadas para resistir asedios prolongados. Mientras otros espías intercambiaban miradas de preocupación al ver el grosor de las puertas de madera reforzada con bronce, Caleb analizaba los puntos débiles de las murallas. Su fe no lo cegaba a la realidad, lo preparaba para enfrentarla. El grupo llegó finalmente al valle de Escol. Allí, la fertilidad de la tierra era casi irreal para hombres que habían pasado meses comiendo maná en la aridez. Los racimos de uvas eran tan densos y pesados que se necesitaban 2 hombres para cargar uno solo sobre un madero. Era la evidencia física de que Dios no había mentido. Sin embargo, el ambiente en el grupo de los 12 comenzó a enrarecerse. El asombro ante los frutos fue rápidamente reemplazado por un terror paralizante cuando se acercaron a las inmediaciones de Hebrón. Hebrón no era una ciudad cualquiera. Era una de las ciudades más antiguas del mundo, pero su fama no residía en su antigüedad, sino en sus habitantes, los hijos de Anac. Pero su fama no residía en su antigüedad, sino en sus habitantes, los hijos de Anac. Caleb fue el primero en verlos. Desde su escondite entre los peñascos, observó a hombres que desafiaban las proporciones humanas comunes. Eran los anaseos, una estirpe de guerreros cuya estatura y fuerza física los habían convertido en leyendas de terror en todo el creciente fértil. Mientras los otros 10 espías retrocedían instintivamente, sintiéndose como langostas ante gigantes, algo en el interior de Caleb se encendió. No era una audacia suicida, sino la comprensión de que cuanto más grande era el enemigo, más grande sería la gloria de Dios al derribarlo. Caleb recorrió las calles de Hebrón con una determinación silenciosa. Se detuvo ante las cuevas de Macpela, donde descansaban los restos de Abraham, Isaac y Jacob. Aquel lugar no era solo una tumba, era un título de propiedad divino. Mientras sus compañeros solo veían muros inexpugnables y guerreros de proporciones monstruosas, Caleb veía el cumplimiento de una herencia. La tradición susurra que, mientras los demás espías se dispersaban para buscar razones para huir, Caleb se separó del grupo para orar en el lugar donde los patriarcas habían caminado. Allí, en el silencio de Hebrón, hizo un pacto interno. Esa montaña le pertenecía. Durante los 40 días de exploración, el contraste entre Caleb y la mayoría de sus compañeros se hizo insalvable. Los 10 espías hablaban en susurros sobre los carros de hierro y las lanzas que parecían vigas de madera. Se alimentaban del miedo mutuo, construyendo una narrativa de derrota antes de haber desenvainado una sola espada. Caleb y Josué, sin embargo, compartían un lenguaje diferente. Para ellos, Canaán no era una tierra que devoraba a sus habitantes, sino un banquete que Dios había preparado para su pueblo. Caleb observaba cómo el miedo transformaba a hombres valientes en esclavos de su propia imaginación, recordándoles que el cuerpo puede estar fuera de. El viaje de regreso a Cades Barnea fue tenso. El peso del racimo de uvas que cargaban entre sus hombros parecía simbolizar la carga de una decisión inminente. Caleb notaba cómo los otros espías preparaban sus discursos, ensayando las palabras de desánimo que lanzarían sobre la congregación.
sabía que la batalla real no se libraría contra los gigantes de Hebrón, sino contra la incredulidad de sus propios hermanos. El espíritu que habitaba en él, ese espíritu diferente del que hablarían las crónicas, lo mantenía erguido mientras los demás se encorvaban bajo el peso del pavor. Al divisar las tiendas del campamento de Israel, el corazón de Caleb latía con una urgencia profética. Traían los frutos, sí, pero también traían un veneno que podía matar a toda una nación sin necesidad de una sola flecha cananea. Caleb apretó el paso, adelantándose a los que traían el mal informe. Sabía que en cuanto abrieran la boca, el fuego de la fe que Moisés había intentado encender podría apagarse para siempre. Lo que Caleb no imaginaba era que Hebrón le daría un secreto. Una visión de la tierra que solo él conservaría en su memoria durante las próximas 4 décadas. Una visión que lo mantendría vivo cuando todos los que lo rodeaban comenzaran a caer. El regreso de los 12 espías al campamento de Cades Barnea no fue el desfile triunfal que muchos esperaban. Aunque el gigantesco racimo de uvas de Escol era una prueba irrefutable de la bondad de la tierra, la atmósfera se volvió densa y gélida en cuanto los 10 informantes comenzaron a hablar. Con voces cargadas de un pavor contagioso, describieron ciudades cuyas murallas llegaban al cielo y hombres de una estatura que desafiaba la lógica. El veneno de la incredulidad se filtró entre las tiendas de Israel, transformando la esperanza de la libertad en un pánico ciego. El pueblo, que poco antes soñaba con su herencia, comenzó a llorar con un lamento rítmico y desesperado que llenó el desierto. Caleb escuchaba el informe de sus compañeros con una indignación que le quemaba las entrañas. No era que ellos mintieran sobre lo que habían visto. Los gigantes estaban allí y las murallas eran reales. El pecado de los 10 no fue la observación, sino la interpretación. Habían sacado a Dios de la ecuación, dejando solo a hombres pequeños frente a desafíos grandes. Cuando el murmullo de la multitud se convirtió en un grito de rebelión que pedía el nombramiento de un nuevo capitán para regresar a Egipto, Caleb supo que el silencio sería su complicidad. Con un gesto de autoridad que detuvo por un instante el tumulto, Caleb dio un paso al frente ante Moisés y toda la congregación. Su voz no tembló. «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos», proclamó. En ese momento, Caleb se convirtió en un hombre solo contra una nación. Intentó recordarles que los muros de Canaán no tenían protección si Jehová los había abandonado, y que los gigantes no eran más que pan para ser devorado por el pueblo del pacto. Pero la multitud no quería fe, quería seguridad, y la seguridad para ellos era la esclavitud conocida en lugar de la conquista incierta. La furia del pueblo alcanzó un punto de no retorno. Las palabras de Caleb y Josué, lejos de calmarlos, actuaron como aceite sobre una hoguera. La turba, cegada por un espíritu de autodestrucción, comenzó a recoger piedras del suelo. El aire se llenó del sonido seco de las rocas chocando entre sí, el preludio de una ejecución masiva. Caleb se mantuvo firme, mirando a los ojos a aquellos que horas antes llamaba hermanos. Estaba dispuesto a morir en la arena de Cades Barnea antes que aceptar la narrativa de la derrota. Para él, ser apedreado por ser fiel era preferible a vivir 40 años como un cobarde. En ese instante de máxima tensión, cuando el primer brazo se levantó para lanzar la piedra definitiva, el paisaje del campamento sufrió una transformación sobrenatural. Una luz cegadora, la Shekinah, o gloria de Jehová, descendió sobre el tabernáculo de la reunión con tal intensidad que todos los presentes tuvieron que cubrirse el rostro. El juicio de Dios había llegado. La rebelión se detuvo en seco, no por arrepentimiento, sino por un terror sagrado que paralizó los músculos de cada israelita. El silencio que siguió fue más aterrador que el estruendo de la multitud. Desde la nube de gloria, la voz del Omnipotente dictó una sentencia que cambiaría el mapa de la historia. Ninguno de los hombres que habían murmurado, ninguno de los que habían preferido la servidumbre egipcia a la promesa divina, entraría en la tierra. Sus cadáveres caerían en el desierto, uno por uno.
hasta que una nueva generación ocupara su lugar. Los 10 espías que habían traído el mal informe murieron allí mismo, azotados por una plaga ante los ojos de todos. Solo 2 hombres fueron exceptuados de la maldición de muerte: Josué y aquel que Dios llamó mi siervo Caleb. La razón que dio el Creador para salvar a Caleb fue específica y profunda, por cuanto hubo en él otro espíritu. No era solo valentía física, era una configuración mental y espiritual que no se dejaba influir por la mayoría. Caleb se quedó allí, viendo cómo sus compañeros de misión caían muertos mientras él permanecía ileso. La soledad que sintió en ese momento fue absoluta. Se convirtió en un extraño entre su propio pueblo, un hombre marcado por la vida en medio de una nación condenada a morir. Mientras el campamento comenzaba a desarmarse para iniciar un vagabundeo sin rumbo, Caleb miró por última vez hacia las colinas de Canaán. Sabía que la promesa seguía en pie, pero ahora el camino se alargaba por 4 décadas de sombras. El fuego del juicio había consumido a los incrédulos, pero en el corazón de Caleb, ese mismo fuego se transformó en una paciencia de hierro. La verdadera prueba no había sido el enfrentamiento con los gigantes, sino el saber que tendría que ver envejecer y morir a todos sus amigos antes de poder reclamar su montaña. Algo en la forma en que el sol se ponía sobre el Sinaí sugería que el tiempo no sería su enemigo, sino su aliado más fiel. El veredicto divino no fue un rayo fulminante que terminó con todo en un segundo, sino una sentencia de desgaste lento y agónico. Mañana, volveos y partíos al desierto, camino del Mar Rojo. Con esas palabras, el sueño de la conquista se disolvió en el polvo. Caleb observó cómo el pueblo, que momentos antes quería apedrearlo, ahora se sumía en un remordimiento inútil. Algunos, en un intento desesperado por revertir el juicio, intentaron subir a la montaña para pelear contra los amalequitas por su cuenta. Pero Caleb no se unió a ellos. Sabía que la diferencia entre un guerrero de Dios y un hombre soberbio es la presencia de la gloria de Jehová. Vio con tristeza cómo eran derrotados y perseguidos, confirmando que el fuego de la protección se había retirado de la nación. La realidad de la sentencia comenzó a asentarse como una losa de plomo sobre el campamento. El censo de Israel contaba más de 600,000 hombres de guerra. La matemática de la muerte era simple y cruel. Para que la nueva generación tomara el mando, debían ocurrir unas 15,000 muertes por año. Casi 40 entierros diarios, cada día, durante 4 décadas. Caleb se convirtió en testigo de un funeral perpetuo. El sonido del martillo sobre el metal que antes construía el tabernáculo, ahora se escuchaba a menudo cavando tumbas en la tierra árida. En medio de este escenario de desolación, Caleb experimentó un fenómeno que la lógica humana no puede explicar. Mientras el vigor de sus contemporáneos se marchitaba bajo el sol del Sinaí, mientras las espaldas de sus amigos se encorvaban y sus ojos perdían el brillo, él sentía una vitalidad que desafiaba el paso de los años. Era como si el tiempo se hubiera detenido para él en el momento exacto en que dio su informe de fe en Cades Barnea. Este era el cumplimiento de la palabra de Dios. Su cuerpo no sería reclamado por el desierto porque su espíritu nunca había pertenecido a él. La psicología de Caleb en este periodo fue la de un centinela entre los muertos. Tenía que convivir con aquellos que sabían que su destino era caer en la arena. Vio morir a los príncipes con los que había crecido, a los capitanes con los que había servido en el ejército. Cada vez que se levantaba un túmulo de piedras en el camino, Caleb recordaba la promesa. La soledad del valiente se profundizó. Ya no era solo una diferencia de opinión, era una diferencia de destino. Él era un hombre que caminaba hacia un reino, rodeado de hombres que caminaban hacia una fosa. El entorno arqueológico del desierto refleja esta época como un periodo de silencio. Las tribus nómadas de la zona observaban desde lejos este inmenso campamento que se movía sin rumbo, una nación que parecía estar esperando su propia extinción. Caleb, sin embargo, no permitió que la inactividad oxidara su espada ni su fe. Se convirtió en un pilar para la nueva generación. Aquellos jóvenes que crecían sin el trauma de la esclavitud egipcia
pero bajo la sombra del castigo de sus padres. Él era el puente vivo entre el Mar Rojo y el Jordán, el único, junto a Josué, que podía contarles cómo se sentía el agua dividiéndose bajo los pies. A mitad de este vagabundeo, el clímax emocional alcanzó su punto más alto cuando la rebelión de Coré sacudió los cimientos del liderazgo. La tierra se abrió para devorar a los rebeldes y el fuego consumió a los que profanaron el altar. Caleb vio cómo el juicio no era algo del pasado, sino una llama activa que seguía purificando al pueblo. En esos momentos de terror, la figura de Caleb se alzaba como un recordatorio silencioso de que la obediencia no era una opción, sino la única vía de supervivencia. Su presencia en el campamento era una profecía andante, la prueba de que Dios cumple su palabra tanto para juzgar como para preservar. Los años pasaron de largo, borrando las huellas de los carros de Egipto de la memoria colectiva, pero no de la memoria de Caleb. Él mantenía viva la imagen de los viñedos de Hebrón en su mente como si los hubiera visto ayer. Cada vez que el hambre apretaba o el calor se volvía insoportable, él recordaba el sabor de las uvas de Escol. Ese recuerdo no era una nostalgia dolorosa, sino un combustible. Él no estaba simplemente esperando que el tiempo pasara. Estaba esperando que el último hombre de la generación incrédula cayera para que él pudiera reclamar lo que era suyo por derecho divino. Finalmente, el horizonte empezó a cambiar. El conteo de las muertes llegaba a su fin y los rostros en el campamento eran ahora de hombres jóvenes, nacidos en la libertad del desierto, con hambre de conquista. Caleb, con 80 años a cuestas pero con la fuerza de un joven de 40, miró hacia el este. El periodo de purificación por fuego estaba terminando. El desierto había devorado a los que temieron a los gigantes, pero no pudo tocar al hombre que llevaba un espíritu diferente. El clímax del juicio estaba dando paso al clímax de la acción, y algo en el viento le decía a Caleb que las piedras de Hebrón pronto sentirían de nuevo el peso de sus pasos. Pero antes de la gloria, el Jordán exigía un último acto de fe que pondría a prueba si la nueva generación estaba a la altura de su líder sobreviviente. El tiempo en el desierto no se medía en calendarios, sino en el rastro de ceniza y olvido que dejaba una generación que se desvanecía. Caleb habitaba un espacio que nadie más comprendía. Era un hombre atrapado entre dos mundos. A su izquierda, veía el ocaso de los ancianos que salieron de Egipto, hombres que conservaban en sus ojos el miedo a las cadenas y que ahora cerraban esos mismos ojos para siempre bajo la arena. A su derecha, veía surgir a una nueva estirpe de guerreros, jóvenes nacidos bajo el sol inclemente del Sinaí, que no conocían el sabor de los puerros del Nilo, sino solo el maná del cielo. Caleb era el único testigo vivo de la totalidad del milagro, el único que recordaba tanto el crujir de los látigos como el rugido del Mar Rojo. Este largo silencio de 4 décadas fue la fragua definitiva de su carácter. Mientras el resto de Israel se centraba en la supervivencia diaria, Caleb practicaba una disciplina de preservación total. Su cuerpo se convirtió en un santuario de la promesa. La literatura complementaria sugiere que la vitalidad de Caleb no era una casualidad genética, sino un sostenimiento sobrenatural. Su fuerza se renovaba porque su mente nunca abandonó la tierra prometida. Mientras otros se sentaban a esperar la muerte, Caleb mantenía su equipo de guerra impecable. Afilaba su espada bajo la luz de la luna y entrenaba a los jóvenes de Judá, transmitiéndoles no solo técnicas de combate, sino una cosmovisión donde Dios era el factor determinante de toda ecuación. La atmósfera de este periodo era de una calma sepulcral, interrumpida por ráfagas de juicio. Caleb vio pasar los años de Cades, los años de las marchas errantes por el desierto de Sin y los bordes de Edom. En este tiempo, el silencio de Dios era la prueba más dura. No hubo nuevas conquistas, no hubo grandes ciudades tomadas, solo el ciclo infinito de montar y desmontar el campamento. Para un hombre de acción como Caleb, este estatismo era un desierto dentro del desierto. Sin embargo, en ese vacío, él cultivó el espíritu diferente, la capacidad de confiar en Dios cuando no sucede nada,
de creer en el mañana cuando el hoy es un paisaje de dunas vacías. Arqueológicamente, este periodo se caracteriza por la ausencia de estructuras permanentes. Israel era una ciudad móvil de lana y pieles, una mancha oscura que se desplazaba por el mapa sin dejar más rastro que los túmulos funerarios. Caleb caminaba por esos cementerios improvisados con una reflexión visceral. Cada vez que enterraba a un contemporáneo, recordaba el momento en que pudo haber muerto bajo sus piedras en Cades Barnea. La gratitud se mezclaba con una responsabilidad abrumadora. Él era el custodio de la memoria de Israel. Él era quien debía contarle a los hijos de los rebeldes cómo Dios había humillado a los dioses de Egipto, para que el fuego de la fe no se extinguiera con la última tumba. El silencio se rompió finalmente cuando el campamento llegó a las llanuras de Moab, frente a Jericó. La sentencia se había cumplido. De los 600,000 hombres originales, solo quedaban 2, Josué y Caleb. El resto de su generación era ahora parte del polvo del camino. En este punto, la psicología de Caleb alcanzó una madurez de acero. Al mirar a su alrededor, ya no veía los rostros cansados de los esclavos, sino los rostros curtidos de los conquistadores. El relevo generacional estaba completo. Moisés, el gran libertador, subía al monte Nebo para morir, y el mando pasaba a Josué. En cualquier otra nación, Caleb podría haber reclamado el poder o sentido celos por el ascenso de su compañero, pero el espíritu que habitaba en él no buscaba tronos, buscaba el cumplimiento de la palabra. Caleb observó desde la orilla del Jordán cómo las aguas se detenían para dejar pasar el arca de la alianza. Al pisar el lecho seco del río, sintió bajo sus sandalias el mismo milagro que había vivido 40 años atrás en el Mar Rojo. Para él, no era una novedad, sino una confirmación. Dios no había cambiado, el que había cambiado era el pueblo. Al cruzar al otro lado, Caleb no se sintió como un anciano llegando al final de su vida, sino como un soldado llegando a su puesto de combate. El tiempo del silencio había terminado. El sonido de los carros de guerra y los gritos de los gigantes empezaban a resonar en su mente, llamándolo hacia el sur. En Gilgal, mientras el campamento se establecía en suelo cananeo, Caleb no buscó la comodidad de las llanuras. Sus ojos, aún agudos y claros, se dirigían constantemente hacia las tierras altas, hacia el perfil de las montañas de Hebrón que se recortaban contra el cielo. Sabía que los anaseos seguían allí, que sus muros eran ahora más altos y su fama de invencibles más extendida. Pero Caleb poseía un secreto que los gigantes no podían comprender. Él había pasado 40 años muriendo al yo en el desierto para que solo quedara en él la voluntad de Jehová. La retención de su fuerza no era para su propia gloria, sino para un clímax que estaba a punto de desatarse. El guerrero de 85 años estaba a punto de pedir lo que nadie más se atrevía a tocar, y el mundo entendería finalmente que la fe no conoce la vejez, solo el cumplimiento de la visión. El campamento de Gilgal era el epicentro de una nueva era. Las murallas de Jericó habían caído y el estruendo de la conquista resonaba por todos los valles de Canaán. Sin embargo, en medio del reparto de tierras y la planificación estratégica, un hombre de 85 años caminaba con una firmeza que silenciaba a los soldados más jóvenes. Caleb, el príncipe de Judá, se dirigió hacia la tienda de Josué. No iba a pedir una llanura fértil ni un rincón de descanso para sus últimos días. Iba a reclamar una promesa que había quedado suspendida en el tiempo durante 4 décadas. La atmósfera en la tienda se cargó de un respeto solemne cuando el veterano se plantó ante el líder de la nación. Las palabras de Caleb no fueron un ruego, sino un testimonio de poder preservado. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, y ahora mírame, hoy soy de edad de 85 años. En su voz no había rastro de la fragilidad que suele acompañar a la vejez. Al contrario, sus palabras golpeaban como el mazo en la forja. Caleb describió cómo su fuerza física para la guerra era exactamente la misma que tenía cuando Moisés lo envió desde Cades Barnea.
Este era el resultado de una vida donde el fuego interno no se había apagado. Su cuerpo era un monumento viviente a la fidelidad divina, una anomalía biológica sostenida por un propósito espiritual. El clímax de su petición dejó atónitos a los presentes. «Dame, pues, ahora este monte». El monte al que se refería no era un lugar de paz, sino Hebrón, la fortaleza de los hijos de Anak. En términos militares de la Edad del Bronce, pedir Hebrón era pedir el campo de batalla más hostil de toda la región. Era una zona de topografía difícil, con defensas naturales y fortificaciones que habían aterrorizado a una generación entera. Caleb no pedía lo que ya había sido conquistado, pedía el derecho a enfrentar al enemigo que nadie más quería ver. Sabía que los gigantes seguían allí, habitando sus ciudades amuralladas y confiando en su estatura, pero para Caleb, ellos eran solo el telón de fondo para el último acto de su fe. La psicología detrás de este reclamo revela el corazón del espíritu diferente. Caleb no buscaba Hebrón por su valor económico, sino por su significado teológico. Hebrón era el lugar de descanso de los patriarcas, el ancla de la fe de Abraham. Para Caleb, que la tierra sagrada estuviera en manos de los anaseos era una afrenta que solo la espada podía resolver. Su ambición era santa. Entendía que la verdadera herencia no se recibe como un regalo pasivo, sino que se arrebata con la valentía que nace de la confianza absoluta en Jehová. «Quizás Jehová estará conmigo, y los echaré», dijo con una humildad que solo los verdaderos valientes poseen. Josué, que había compartido con él la soledad del informe fiel 40 años atrás, reconoció el fuego en los ojos de su amigo. No hubo discusiones ni dudas sobre su capacidad. Josué bendijo a Caleb y le entregó Hebrón por heredad. En ese abrazo entre los dos únicos sobrevivientes del Éxodo, se cerraba un ciclo de dolor y comenzaba uno de justicia. Los jóvenes de la tribu de Judá observaban con asombro. Su líder anciano los estaba guiando no hacia la jubilación, sino hacia la batalla más peligrosa de sus vidas. El mensaje era claro: mientras haya una promesa sin cumplir, no hay lugar para el descanso. Desde el punto de vista del contexto histórico, Hebrón representaba el control sobre las rutas comerciales del sur. Los anaseos no eran solo altos, eran una casta guerrera dominante que inspiraba un terror psicológico en toda la región. El hecho de que un hombre de la edad de Caleb decidiera marchar contra ellos era una declaración de guerra no solo contra los gigantes, sino contra el concepto mismo de la imposibilidad. Caleb comenzó a reunir a sus hombres, y mientras ajustaba las correas de su armadura, el metal chirriaba con un sonido que evocaba las canteras de Egipto, pero ahora, con el tono de la libertad. El viaje hacia las tierras altas comenzó bajo un sol que recordaba al desierto, pero el aire de la montaña ya traía el aroma de la victoria. Caleb encabezaba la marcha, y cada paso que daba hacia el norte era un golpe contra el miedo que había consumido a sus antiguos compañeros. Aquellos que habían muerto en la arena por temor a los gigantes, ahora eran vengados por la persistencia de un solo hombre que se negó a envejecer en su espíritu. Los espías cananeos, desde las torres de Hebrón, empezaron a ver una polvareda que se acercaba desde el sur. No sabían que el hombre que lideraba esa columna de polvo llevaba esperando ese momento más de la mitad de su vida. Al pie de la montaña, Caleb se detuvo para observar las murallas que una vez vio en secreto. Ahora no había necesidad de esconderse. El tiempo de la observación había terminado. Había llegado el tiempo de la colisión. Los hijos de Anak se asomaron a sus muros, confiando en sus músculos y en su altura, sin sospechar que el anciano que los miraba desde abajo poseía una fuerza que no dependía de la carne. El escenario estaba listo para la batalla más visceral de la conquista, una donde el hierro de la voluntad se enfrentaría al orgullo de la estatura, y donde Caleb demostraría que, cuando Dios sostiene la mano, un solo hombre puede derribar una montaña de gigantes. El ascenso hacia Hebrón fue una marcha silenciosa y pesada. El terreno se volvía escarpado, obligando a los guerreros de Judá a luchar no solo contra la gravedad, sino contra la atmósfera de terror que envolvía la montaña. Hebrón
situada a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, era una fortaleza natural que dominaba los valles circundantes. En sus murallas, los hijos de Anak, Sesai, Ahimán y Talmai observaban con una mezcla de desdén y curiosidad a la pequeña columna de hombres que se atrevía a desafiar su dominio. Para los gigantes, Caleb y su ejército eran apenas una molestia, un eco lejano de un pueblo de esclavos que creían poder reclamar la tierra de los señores de la guerra. Caleb no esperó a que el miedo se instalara en el corazón de sus hombres. Conocía perfectamente la psicología del combate. El gigante se alimenta del terror de su oponente. Al llegar a las faldas de la ciudad, el veterano de 85 años desenvainó su espada, y el metal brilló con una intensidad que parecía capturar el sol. No hubo grandes discursos de guerra. Su sola presencia en la vanguardia era el mensaje. Los anaseos, confiados en su estatura masiva y en sus armas de proporciones monstruosas, abrieron las puertas para aplastar a los invasores. Fue entonces cuando comenzó la danza visceral del hierro contra la carne. El enfrentamiento fue brutal y caótico. Los gigantes utilizaban su alcance y peso para barrer filas enteras, pero Caleb se movía con una agilidad que desafiaba su edad. No peleaba con la fuerza bruta de la juventud, sino con la precisión quirúrgica de quien ha estudiado al enemigo durante 40 años. Cada golpe de su espada no era un ataque al azar, sino una respuesta a la soberbia del adversario. La arqueología de estas batallas sugiere un combate cuerpo a cuerpo, donde el terreno accidentado jugaba a favor de quien conocía la montaña. Caleb y sus hombres se filtraron entre las defensas, convirtiendo la ventaja física de los gigantes en su mayor debilidad al usar su propio peso contra ellos. La caída de los hijos de Anak fue el punto de quiebre emocional de la región. Sesai, Ahimán y Talmai, los nombres que una vez hicieron temblar a 10 príncipes de Israel, cayeron ante el acero de Judá. Caleb mismo se enfrentó a la estirpe de los gigantes, demostrando que la estatura de un hombre se mide desde el espíritu hacia arriba y no desde el suelo hacia la cabeza. Cuando el último de los líderes anaseos cayó sobre el polvo de Hebrón, el mito de su invencibilidad se desmoronó. El fuego que Caleb llevaba por dentro finalmente había consumido las sombras que aterrorizaron a una nación entera en Cades Barnea. Sin embargo, la toma de Hebrón no fue el final de la ambición de Caleb. Su mirada se dirigió hacia Debir, anteriormente llamada Kiriat Sefer, una ciudad que servía como centro de conocimiento y archivos para los cananeos. El impulso de la victoria en Hebrón era total. Pero Caleb, en un gesto de sabiduría estratégica y liderazgo, decidió probar la madera de la nueva generación. Ofreció un desafío. Quien lograra conquistar la fortaleza de Debir recibiría la mano de su hija Aksa en matrimonio. No era un premio superficial. Era la entrega de su legado a aquel que demostrara tener el mismo espíritu diferente que lo había mantenido vivo a él. Otoniel, sobrino de Caleb, aceptó el reto. Mientras Caleb observaba desde las colinas conquistadas de Hebrón, vio a Otoniel liderar el asalto contra Debir. El joven guerrero no solo tomó la ciudad, sino que lo hizo con la misma determinación y confianza que su tío había modelado. Caleb vio en Otoniel el fruto de sus años de enseñanza en el desierto. La herencia de la fe ya no estaba en manos de un solo hombre. Se había multiplicado. El fuego había saltado de la vieja antorcha a la nueva, asegurando que la conquista no terminaría con la muerte de los últimos sobrevivientes del Éxodo. La victoria en la montaña fue completa. Las ciudades que una vez parecieron inexpugnables ahora estaban bajo el control de Judá. Caleb caminó por las calles de Hebrón, ya no como un espía escondido, sino como su legítimo señor. Se detuvo nuevamente ante la cueva de Macpela. El silencio de los patriarcas parecía ahora un silencio de aprobación. La tierra que Dios había prometido a Abraham finalmente estaba en manos de un hombre que creyó cuando nadie más lo hizo. Pero mientras el sol caía sobre las torres conquistadas, Caleb sabía que una herencia no es solo tierra y piedra. Es la capacidad de transmitir la bendición a la siguiente generación
y su última gran batalla sería asegurar que el manantial de la fe nunca se secase. El gigante había caído, pero el legado de la montaña apenas estaba comenzando a escribirse.